En este vídeo vamos a ver una serie de buenas prácticas relacionadas con los electrodomésticos más comunes para lograr ser más eficientes. En primer lugar, veremos cuáles son los principales electrodomésticos que podemos encontrar en una vivienda y luego listaremos una serie de buenas prácticas para los más relevantes en cuanto al consumo. En esta tabla vemos la representatividad en porcentaje de cada uno de los equipos según las zonas en España y los tipos de edificio. Además, no todos los equipos contribuyen del mismo modo al consumo. La cocina, por ejemplo, supone aproximadamente un 7,4% del consumo de energía total en una vivienda. Empezando por la cocina, los sistemas más comunes son los siguientes: cocinas de gas, vitrocerámica, inducción y cocinas eléctricas. Las de gas y las de vitrocerámica representan aproximadamente el 60% del total, prácticamente a partes iguales, siendo las de inducción las minoritarias, representando tan solo un 5% del global de cocinas. Aspectos importantes a señalar comunes a todas ellas son el tamaño de los fogones, los diferentes niveles de regulación que permiten y el estado de las placas y fogones para un uso óptimo. En las de gas tendremos además que tener en cuenta el color de la llama y en las eléctricas que la conexión a la red se haya realizado correctamente. Viendo ya en concreto cada una de ellas, hay que saber que en las de gas hace falta un correcto mantenimiento y limpieza para que los fogones no se obstruyan impidiendo la salida de la llama. También es importante saber que existen pérdidas de calor, ya que hay parte de la llama que no está en contacto con el utensilio de cocina que estemos utilizando. En las eléctricas, dichas pérdidas de calor son menores y la inercia es mayor, por lo que una vez apagado sigue aportando calor. Si usamos vitrocerámica con respecto a la inercia térmica, se comporta de forma similar a las cocinas eléctricas. Su mayor ventaja es su fácil limpieza una vez ha dejado de emitir calor. Por último, las cocinas de inducción se limpian fácilmente igual que las vitrocerámicas. Son muy eficientes ya que aprovechan casi en su totalidad la energía que consumen sin que haya prácticamente fugas de calor, pero su coste o la necesidad de utensilios de cocina específicos de base plana aumentan un poco la inversión. Aquí vemos listadas una serie de buenas prácticas en referencia a los diferentes tipos de cocina vistos. Por ejemplo, en cocinas de gas hay que usar el tamaño correcto de fogón en función del tamaño del recipiente de cocina y limpiar regularmente los fogones. Por otro lado, en las eléctricas es muy importante ajustar el nivel de intensidad en función del uso. Una buena práctica común a todas ellas, que tiene un impacto enorme, es el hecho de utilizar las tapas en ollas y sartenes, dado que el calor no se escapa, se cocina antes, reduciendo el consumo de energía. También se nota un descenso en el consumo si se cocina con olla a presión y con poca agua. Pasando ahora a los hornos, que como sabemos son dispositivos que nos permiten generar calor y mantenerlo, hay que destacar la importancia de un correcto precalentamiento y saber qué uso vamos a darle al horno para elegir un tipo u otro. No es lo mismo usarlo varias veces por semana que solo un par de veces al mes. Como ejemplos de buenas prácticas, destacar que una vez en funcionamiento no se debe de abrir la puerta salvo que sea necesario, ya que cada vez que lo hacemos se pierde la energía acumulada. E intentar aprovechar esa energía apagando el horno antes de finalizar la cocción para que sea el calor residual el que lo haga. Los frigoríficos, que la mayoría conocemos, son eléctricos y su funcionamiento es similar a los equipos de refrigeración. Lo mismo ocurre con los congeladores, que muchas de las veces van unidos en un mismo equipo. Aspectos importantes a tener en cuenta en un frigorífico que tenga sistema no frost y por tanto refrigere mediante el reparto homogéneo del aire frío sin que se forme escarcha y su mantenimiento sea constante o ajustar la temperatura en función de la cantidad de alimentos que haya en su interior. Debería oscilar entre los 3 y 5 grados. Como ejemplos de buenas prácticas, aquí vemos algunos como son la importancia de no introducir alimentos calientes para no aumentar la condensación interior y por tanto la formación de hielo, o descongelar los alimentos dentro de la nevera, ya que los alimentos congelados hacen de foco frío y ayudan a que la nevera arranque el motor menos veces con el consiguiente ahorro de energía. Si hablamos ahora de la lavadora, es importante hacer un uso correcto de la misma, usando los programas adecuados y teniendo en cuenta su capacidad total, teniendo en cuenta que una de las cosas que más consume es el calentador eléctrico para los lavados en caliente. Aquí vemos varios consejos para ser más eficientes, como lo son el correcto mantenimiento de los filtros, el intentar lavar en frío o a baja temperatura, o llenar al máximo la lavadora cada vez que la usemos. En cuanto al lavavajillas, tiene ciertas similitudes con la lavadora,
ya que de lo que más energía consume es el calentador eléctrico para los lavados en caliente. Como buenas prácticas para lograr ahorrar, se debería cargar al máximo en cada uso y aprovechar el agua caliente de cocina para desengrasar los utensilios más sucios antes de meterlos en el lavavajillas. El resto de electrodomésticos son secundarios en cuanto al porcentaje de energía que consumen, en comparación con los que acabamos de ver. Sin embargo, conviene tener conocimiento de buenas prácticas a la hora de utilizarlos. Todos están afectados por el modo stand-by, así que se deben utilizar regletas para su total apagado y bajar el interruptor del cuadro eléctrico en ausencias prolongadas, entre otras buenas prácticas. Hemos hecho un repaso de los diferentes tipos de electrodomésticos y hemos listado una serie de buenas prácticas para mejorar la eficiencia y, por tanto, aumentar el ahorro.